Entra el refrigerante 134A con una presión de 700 kilopascales y 100 grados centígrados a una tobera adiabática. La velocidad en la entrada es de 20 metros sobre segundos y a la salida tiene una presión de 300 kilopascales y 30 grados centígrados. Determinar dos puntos. Inciso A, la velocidad de salida. Inciso B, la relación entre las secciones. Ahora sí. ¿Qué es lo que me da de dato? Una presión de 700 kilopascales en la entrada, en esta parte de acá, una temperatura de 100 grados centígrados a la entrada, una velocidad en la entrada de 20 metros sobre segundos, y a la salida me da una presión de 300 kilopascales y una temperatura de 30 grados. Ahora, este es el aparato, la tobera. La sustancia a trabajar, refrigerante 134A. Entonces van a entrar con esta tabla para fluidos líquidos de refrigerante 134A. Ahora, aquí lo que vamos a cambiar. Esto es volumen específico. Y el volumen específico a la salida. Estos volúmenes específicos no son iguales, son distintos. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el ejercicio para que yo sepa que está bien? Que los volúmenes específicos no tienen que ser iguales. Que la presión 1 tiene que ser mayor que la presión 2. Y se cumple. La presión 1 es de 700, la presión 2 es de 300. Cumplido. Que la sección 1 sea mayor que la sección 2. Y en el gráfico se ve que esta sección es mayor que esta sección de acá. Y que la velocidad de entrada tiene que ser menor que la de salida. Solamente me da la velocidad de entrada de 20 metros sobre segundo. Entonces esta de salida tiene que ser mayor a 20. Entonces, para poder determinar este ejercicio, para resolverlo, lo primero que debo hacer es determinar el estado 1. ¿Qué hago para determinar ese estado 1? Entramos a la tabla de saturación de refrigerante 134A. Ustedes van a agarrar su tabla y van a entrar con refrigerante 134A. Entramos con presión. Van a entrar donde la primera columna es presión. Y van a comparar la temperatura de dato con la temperatura de saturación. Van a entrar con presión y van a buscar la temperatura de saturación a esa presión. Entonces, entran a tabla con la presión de 700 kilopascales y se fijan la temperatura de saturación. ¿Cuánto es? En su tabla. 26.69 grados centígrados. 26.69. Ahora, esa es la temperatura de saturación para esta presión. Pero me da a la entrada una temperatura, 100 grados centígrados. Entonces, 100 grados centígrados es mayor a 26. Si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, esto es vapor recalentado. Si es vapor recalentado, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si es vapor? Entrar a la tabla de vapor recalentado. Correcto. Entramos a la tabla de vapor recalentado de refrigerante 134A con la presión y la temperatura. Entonces, con la presión lo llevamos a megapascales porque la tabla de vapor recalentado está en megapascales. Entonces la presión va a ser de 0.7 megapascales y con la temperatura de 100 grados centígrados. Entran a tabla y van a sacar el valor del volumen específico y el valor de la entalpía. ¿Cuánto es el volumen específico de tabla de vapor recalentado? ¿Le sale lo mismo?
Sí, nos sale lo mismo. Bien, el volumen específico para esta presión y para esta temperatura va a ser 0,04064 metros cúbicos sobre kilogramo. Y de igual manera, como encontrar el volumen específico, encuentran la entalpía. Con esta presión y esta temperatura, determino la entalpía. Y es esa, ¿no? 338.19. ¿Sabes? $338. ¿Cuánto le sale? ¿19 o 40? 138.40. Ya. Entonces, eso lo voy a colocar acá para que tengamos el mismo valor. Vamos a reemplazar. Ahí está. Ya tengo la entalpía, entonces, de entrada y el volumen específico de entrada. Ya tengo los datos de la entrada. Ya tengo todo acá. Ahora necesito encontrar de salida. Entonces, este sería el estado 2, como lo tenemos acá. En ese estado 2, ¿qué voy a hacer? Entramos con la misma hermenéutica de acá. Entramos con la tabla de saturación de refrigerante 134A, entramos con la presión y comparamos la temperatura de datos con la temperatura de saturación. Entonces entramos con la presión de 300 kilopascales, que es 0.3 megapascales, pero primero entro con los 300 kilopascales y determino la temperatura de saturación. En la tabla no va a haber, pero la tiene. Para 300 kilopascales. No, no hay. Hay para 280 y 320, ¿cierto? Sí. Para 280 es menos 1.25 y para 320 es 2,46. ¿Cierto? Sí. Ahora, si yo tengo esos valores de temperatura y tengo esas presiones, debo interpolar. Y al interpolar le va a salir 0.65 grados centígrados. Ahora, esto lo puse para rellenar, pero no era necesario, porque ustedes ya saben que en 320 es 2,46 grados centígrados. ¿Y la temperatura de salida cuánto me da? 30. 30 es mayor que ese 2,46. Sí. Entonces siempre cualquier valor que me salga de acá va a ser menor. Entonces la temperatura 2, que es de 30, es mayor que 0.60. Mayor que la temperatura de saturación. Y esto va a ser vapor recalentado. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? ¿Qué debo hacer? Ir a la tabla de vapor recalentado. Ir a la tabla de vapor recalentado, entrar con presión y temperatura. Entramos con la presión de 0.3 megapascales y busco la temperatura de 30. Y con ese valor voy a determinar el volumen específico 2 y la entalpía 2. Ahora, para esa presión de 0.3 megapascales, ¿hay o no hay? ¿Hay o no hay? No hay. No hay. Hay 0.28 megapascales y 0.32. 0.24. Ahora, ¿qué debo hacer en ese caso? Porque ya también veo la temperatura de 30. ¿La temperatura de 30 hay o no hay? Sí, sí. Hay. Pero no tengo para la presión de 3. ¿Qué debo hacer en ese caso? Interpolar. Interpolar. Entonces, para aquello, aplico una interpolación para que me bote el volumen específico y la entalpía. Como ya tengo el volumen específico de 0.28, su volumen específico a 30 grados sería 0.08338 metros cúbicos sobre kilogramos.
Ese sería mi inmediato inferior. Y para 0.32, el volumen específico para 30 grados es 0.07231 metros cúbicos sobre kilogramo. Interpolo y me va a dar este valor. 0.0776. ¿Le sale eso o le sale otro? ¿Se entiende cómo se está sacando, no? ¿Lograron sacar? Estás tomando en cuenta ambos volúmenes específicos de ambas presiones, ¿no? Correcto. Entonces, Si no, ahorita lo anotamos, no hay problema. Aquí lo voy a anotar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que tienen que interpolar es solamente esto de acá. Interpolan la presión de A, que va a ser la inmediato inferior, que su valor de presión es 0.28 megapascales. Para esa presión le corresponde un valor de volumen específico, que va a ser el volumen específico sub A. Ese volumen específico sub A es de 0.08338. exactamente 0.08338, ¿no? Sí. Esta es la presión de A. Y el volumen específico de A. Se sobreentiende que esto va a estar en metros cúbicos sobre kilogramo. Metros cúbicos. Sobre kilogramo. Aquí lo voy a mover un poquito. Sobre kilogramos. Ahí está. Ese es el volumen específico para esta presión. Lo mismo hago para el otro. Para la presión de B, inmediato superior, para la presión de B, esto va a ser 0.32, ¿cierto? Sí. Y su volumen específico, ¿de cuánto va a ser? Para 30 grados. 0.07231. Correcto. 0.07231. Ahí ya tengo. ¿Qué es lo que debo hacer? Como le enseñé la interpolación con la calculadora. ¿Recuerdan? ¿Cierto? Apretan Shift o Modem. Apretan Start donde dice número 3.
Apretan 2A más B, que es la opción 2. Y anotan los valores de la presión en la variable X, 0.28 y 0.32. Y colocan sus valores correspondientes de volúmenes específicos, 0.0, 8338 y 0.0, 72, 31. Apretan AC, apretan Shift número 1, apretan el 5 donde dice Rec, vuelven a apretar el 5 donde está la Y con el palito, mueven con Replay con una flecha y colocan el valor de nuestra presión, que es 0.3, y le sale 0,0778445. ¿Te sale eso? Sí, sí, salió eso. 84.5, así. Ahí lo tiene. Lo mismo debo hacer con la entalpía, ¿cierto? Entonces, díctame el valor de la entalpía para el de acá. H sub A. ¿Cuánto vale H sub A? Es la misma tabla, digamos. No hay que irse a otro lado. ¿Cuánto le da el H sub A? 277.41. Ya. El H sub A va a ser igual a 277.41. Punto 41. Y ese es, sus unidades, ¿cuáles son? Kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule sobre kilogramos. Ahí está. De esa manera ya tengo el H sub A. Este aquí sería B sub B. Ahora sí. Lo mismo hago para determinar el H sub B. ¿Cuánto es el H sub B? $276.65. 276.65, ¿no? 66. Ahí está. Ahí ya lo tienen entonces el HB y el HA. ¿Qué deben hacer? De vuelta a interpolar. Al interpolar van a hacer de nuevo modem, opción 3, número 2, y colocan 0.28, 0.32, y colocan sus valores de entalpía que corresponden, 277.41, y el HB que vale 276.65. Apretan AC, Shift número 1, Rec, el número 5 de vuelta, y el valor 0.3. Le sale 277,03. ¿Le sale eso? ¿Le sale eso o otro valor? ¿Le sale? ¿Me siguen atacando? Sí. Perfecto. Entonces, ya determiné con estos el estado 2, tanto el volumen específico como la entalpía.
Ya tengo del estado 2 y ya tengo también del estado 1. Del estado 1 son estos mismos valores. Ahí está. Ahora, ¿qué debo hacer para determinar la velocidad de salida de la tobera? Para determinar la velocidad de salida de la tobera, se debe aplicar el balance de energía, donde recordamos que el balance de energía es calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más el trabajo de flujo. Donde el trabajo de flujo más la variación de energía interna va a ser la variación de entalpía. Y al aplicar vamos a tener que como es una tobera, no hay calor, no hay trabajo. Y tampoco hay energía potencial porque se encuentra al mismo nivel. Solamente hay variación de entalpía y variación de energía cinética. Donde la variación de entalpía va a ser igual a menos la variación de energía cinética. ¿Dónde le habían visto esto de acá? En la diapositiva anterior, ¿cierto? Siempre se va a aplicar esto. Ustedes ya nomás miran el aparato y ya saben lo que tienen que tener. Ahora, la variación de entalpía, pero en unidades específicas, va a ser igual a menos la variación de energía cinética en unidades específicas. La variación de entalpía es H2 menos H1. Y la variación de energía cinética sin la unidad de masa va a ser un medio negativo, porque está el negativo acá, de la igualdad, de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y lo que quiero es la velocidad 2. Esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Este 2 de acá que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y con el signo negativo. Entonces va a ser la variación de entalpías multiplicado por menos 2. Y esta velocidad 1 que está con signo negativo cambia con signo positivo. Velocidad 1 al cuadrado. Y para eliminar este cuadrado aplico raíz. Y me va a quedar de esta manera la fórmula. Para la cual voy a reemplazar. La velocidad de salida va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 por la diferencia entre la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ahora aquí hemos cambiado. El H2, ¿cuánto es para nosotros? 277.03. 277.03. La de entrada, la entalpía de entrada también la cambiamos. H1, 338.4. Lo multiplico por los 1000 para llevar que sea kilojoule sobre kilogramos, las mismas unidades para que pueda sumar. O para que haga, o lo multiplico por 1000 metros sobre segundos para que esto se me vaya. Esto con esto se me va a ir y me va a quedar en metros sobre segundo. Para poder sumar la velocidad, que la velocidad 1 es de dato 20 metros sobre segundos a la entrada. 20 metros sobre segundo. Entonces, al aplicar por este 1000 de acá, que voy a tener que este kilojoule, con este kilojoule se van a factorizar y se van a simplificar con esto. Kilojoule sobre kilogramo. ¿Y qué me va a quedar? Metros sobre segundo cuadrado. Con metros sobre segundo cuadrado puedo sumar. Y al aplicar raíz me va a quedar en metros sobre segundo. Ahora, como cambié los datos, dígame cuánto sabe. Si se mantiene o cambia el valor. Teo, disculpa una pregunta. Entonces, 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado es igual a 1 kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Correcto, muy bien. Es así. Esa conversión ustedes la tienen que tener de memoria. Ah,
Ah, ya, meta. Gracias. De nada. ¿Se recuerdan que le expliqué la parte teórica? Le dije que íbamos a ver en un ejercicio, aquí lo estamos viendo. ¿Le sale el mismo valor o otro? Me sale 350,91. Ya. 350,91. ¿A todos les sale lo mismo? Sí. Perfecto. De esa manera determiné la velocidad de salida de esta tobera. Y ahora, ¿la velocidad de salida cuánto es? 350. ¿Es mayor que 20? ¿Que la de entrada? Sí. Y cumple con el análisis teórico del aparato, que la velocidad de salida tiene que ser mayor que la de entrada. Y cumple. Ahora, ya determiné la velocidad de salida. ¿Qué me falta determinar? El inciso B. La relación entre las secciones de entrada y de salida. A sección 1 sobre la sección 2. Para aquello, vamos a aplicar o determinar la relación de las secciones de la tobera aplicando el balance de masa. En el balance de masa va a ser sumatoria de las masas entrantes tiene que ser igual a la sumatoria de los flujos másicos salientes. Entrante menos salida. Entrada menos salida. Igual lo siguiente. Que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico. Donde el flujo másico 1 va a ser igual a 1 sobre el volumen específico por la velocidad 1 por el área 1. Va a ser igual a 1 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 2 por el área 2. Ahora, esta sección 2 que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Esta velocidad que está multiplicando pasa a dividir y este volumen específico que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me quedaría área 1 sobre el área 2 va a ser igual al volumen específico 1 multiplicado por la velocidad 2 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 1. Y ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Reemplazar los valores. Ahora vamos a reemplazar el valor del volumen específico 1. Vamos a ver si es el mismo. .04064. 0.04064. Es el mismo. Ahora la velocidad 2, la velocidad de salida, la que acabamos de encontrar, sería 350,91. 350,91. El volumen específico 2, el que acabamos de encontrar en el estado 0077 845. Y la velocidad de 20 metros sobre segundo. Ahora, ¿cuánto me sale la sección, la relación de las secciones? Dado que tienen las mismas unidades, voy a tener lo siguiente. $9,16. Gracias. Y ese va a ser el valor de la relación de las secciones. 9,16. Y no tiene unidades porque se simplifican las unidades, me queda dimensional. Ahí está. ¿Hasta aquí se entendió el ejercicio completo o hay alguna duda? Explícame la área del balance de energía, la deducción de fórmula, por favor. Esa parte sí no la entendí. ¿Aquí? Sí. Ya.
En el balance de energía me dice que es calor menos el trabajo igual a la sumatoria de las energías que están dentro del sistema. ¿Cuáles son las energías dentro del sistema o producido por el fluido? La energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más el trabajo de flujo. Ahora, la energía interna más el trabajo de flujo, esta parte de acá, esta parte que voy a redondear, esta energía interna más el trabajo de flujo que hay acá, me da la variación de entalpía. La suma de la variación de energía interna más el trabajo de flujo me da la variación de entalpía. Entonces me quedaría calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía menos la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Ahora, esta es la ecuación para sistema abierto. Siempre van a ocupar esta de acá. Ahora, una vez que ya sé que es un sistema abierto, tengo que irme al aparato. Y en el aparato es una tobera. La altura 1 con la altura 2 se encuentran al mismo nivel. Esta altura con esta altura es la misma. H1 igual a la H2. Y si las alturas son iguales, o Z1, Z2 de altura, la energía potencial va a ser 0. Como es un embudo o una tobera, este aparato no se deforma, no hay un cambio de volumen. El volumen de este cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces, el trabajo externo no va a haber. Solamente el trabajo del fluido que está en movimiento. Pero el trabajo externo no hay. Ese trabajo se vuelve 0. Y como es un embudo, ese aparato no le va a quemar porque no produce calor, es adiabático. A la misma pregunta también dice que es adiabático. Una tobera adiabática. Si es adiabática, calor igual a 0. Entonces no hay transferencia de calor. Entonces voy a tener que la variación de entalpía va a ser igual a menos la variación de energía cinética para poder igualar. Y como son unidades absolutas, debo llevar a unidades específicas. La variación de entalpía va a ser igual a menos la variación de energía cinética. La variación de entalpía es H2 menos H1. Entonces va a ser igual a un medio, ya no multiplico por la masa porque aquí también debería estar multiplicado por la masa, entonces lo dejo en unidades específicas. Menos un medio multiplicado por la diferencia de las velocidades al cuadrado. Velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. De la cual yo quiero despejar esta velocidad 2. Este en un medio que está aquí multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Y me va a quedar la variación de entalpía multiplicado por menos 2. Este menos la velocidad 1 al cuadrado que está aquí restando va a pasar a sumar más la velocidad 1 al cuadrado. Y como está elevado al cuadrado, para eliminar este cuadrado aplico raíz. Y me queda esta ecuación de acá. Y lo que debo hacer es reemplazar los valores y multiplicarlo por 1000 metros cuadrados segundo cuadrado, que equivale a 1 kilojoule sobre kilogramo. Y así me queda en metros sobre segundo cuadrado para poder sumar con este de acá. Y ya con eso ya tengo la velocidad de salida 2, que es 350,91 metros sobre segundo. Y luego lo aplico lo que es el balance de masa, que el flujo másico entrante es igual al flujo másico saliente. ¿Cuántas entradas tengo? ¿Cuántas entradas hay acá? Si es una tobera. Una entrada. Una. ¿Y cuántas salidas? Una. Una. Entonces, el flujo másico 1 tiene que ser igual al flujo másico 2. Y eso es lo que aplicamos acá. Que el flujo másico entrante 1 es igual al flujo másico 2.
Y luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos el valor de la ecuación del flujo másico 1. 1 sobre el volumen específico 1 por la velocidad 1 por el área 1. Tiene que ser igual a 1 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 2 por el área 2. Y lo que quiero es la relación entre áreas. Área 1 sobre el área 2. Esta área que está aquí multiplicando pasa a dividir. Esta velocidad 1 que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y esta velocidad o este volumen específico 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me queda la relación de la sección área 1 sobre el área 2 va a ser igual al volumen específico 1 por la velocidad 2 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 1. Y ahora, ¿qué debo hacer? Reemplazar los valores que hayamos sacado anteriormente. El volumen específico 1, 0.04064 metros cúbicos sobre kilogramos por 0.5091 metros sobre segundo, que es lo que sacamos la velocidad de salida, sobre el volumen específico 2, 0.077845 metros cúbicos sobre kilogramos, por la velocidad de 20 metros sobre segundo. Y todo esto me tiene que dar la relación de 9,16. Ahí está. ¿Se entendió o hay alguna duda sobre el ejercicio? ¿Se entendieron? Perfecto. Si no hay dudas, ¿sí? ¿Se entendió, Teo? Ah, ya. Perfecto. Ahora, si le entendieron toda esta parte de acá, de tarea para mañana, quiero que lo hagan este de acá. Mañana lo vamos a resolver, pero si ustedes me dicen, me van dictando la respuesta, mejor. Este. El ejercicio me dice, a una tobera entra vapor de agua a 30 bares. Lo que tienen que hacer es llevar de bares a kilopascal. Ya me da la presión 1. Y me da la temperatura de entrada de 320 grados centígrados. Temperatura 1. Y sale a 15 bares. La presión de salida, 1500 kilopascales. Y una velocidad de salida de 535 metros sobre segundo. Ahora, el flujo másico es de 8000 kilogramos por hora. Debo llevar a kilogramos sobre segundo. Ya aquí lo convertí, 2,22 kilogramos sobre segundo. Me pide determinar la entalpía de salida, H2. La temperatura de salida, temperatura 2. Y el área de salida de la tobera. Lo que le pide entonces es la temperatura, la sección y la entalpía. Solamente la de salida. Nada de entrada. Tienen que aplicar lo mismo que anteriormente.